¿San Valentín está a la vuelta de la esquina y estás solo? ¿Quieres encontrar a tu media naranja? Pues has entrado en el vídeo adecuado. Nana es el mayor imán de góticas culonas que he visto jamás, sin contar a Hello Kitty, claro. Pero este anime solo sirve para atraer a mujeres. Si lo que buscas es atraer a un hombre, lo siento, el anime que tienes que ver es Dragon Ball. Pero no te preocupes, te tengo las espaldas cubiertas, amiga. Tengo un resumen de Dragon Ball perfecto, te lo dejo en la descripción. Vale, ahora que nos hemos quedado solo los hombres, hablemos de Nana. Este anime tiene 50 capitulazos. Pero yo os explicaré los puntos que tenéis que conocer, ya que yo mismo tuve que pasar por el aro en su día. Para empezar, tenéis que decir que Nana es una obra maestra y que es el anime más realista que habéis visto jamás. Sí, es mentira, y todo el mundo sabe que el anime más realista es Bobobo. Pero aquí no hemos venido a ser sinceros, hemos venido a por góticas culonas. En la guerra vale todo, y si no que se lo digan a Comanche. Saboreando, te estoy viendo en Instagram y te estoy saboreando. Estoy diciendo que te como las tetas, el culo y todo. Ok. También tenéis que decir que Nana es el anime más profundo que habéis visto en vuestra vida. El anime más profundo es Boku no Hero, lo sé. Pero vosotros hacedme caso. Bueno, el caso es que Nana va sobre dos chicas que comparten piso y las dos se llaman Nana. Una Nana es una chica muy enamoradiza, en plan, su único objetivo en la vida es enamorarse y se enamora de todo Cristo. Es infantil, un poco corta de miras, muy despistada e inmadura. Y la otra Nana es una chica darks, rockera, muy fría y madura, fuma Marlboro Light y bueno, la típica chica edgy de los 2000. Vale, esto es muy importante. Si os preguntan qué Nana es vuestra favorita, vosotros tenéis que decir que es la Nana Darks, porque es muy madura y cool. Y si la pregunta os la hace una gótica, le tenéis que decir que además la Nana Darks os recuerda un poco a ella, porque tienen un rollo cool muy parecido que os gusta muchísimo. Esto os hará ganar muchos puntos. El resto depende de vosotros. Mucho ánimo. Bueno, creo que en este punto toda la audiencia femenina ya se habrá ido. Así que me voy a tomar la licencia de despotricar sobre la Nana Rosita. O la Nana Coquette, como dice ahora la chaviza. ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en tu maldita madre! ¡Y he ido un palo porque creo que no puedo! ¡Me cago en toda tu maldita descendencia, hijo de tu maldita madre, coño! Como he dicho antes, Nana es muy inmadura y tiene la autoestima muy baja. Eso hace que Nana busque validación en los hombres. Sin embargo, logró hacerse amiga de un hombre sin tener que enamorarse de él. Eso es un avance, pero bueno, lo tira por la borda cuando gracias a la Nana rockera conoce a su ídolo mediático. Y todos sabemos que encontrarte con tus ídolos no suele acabar bien. Igual que cuando yo trabajaba en un centro comercial y casi atropello a Kaneko y a su novia sin querer con el cubo de la basura. Pero bueno, el caso es que ese tío es el típico rockero fuckboy manipulador que trata a todas las mujeres como objetos. O sea, un cliché andante. Pero Nana es muy manipulable y él se aprovecha para tener varios encuentros íntimos con ella. Pero a ella no le importa, ya que el chico es muy guapo. Bueno, y como era de esperar, Nana termina quedándose embarazada. What? Bro, what are you talking about, man? Entonces, Nana duda en si quedarse con el rockero o irse con el amigo. O sea que básicamente se está planteando en si encasquetarle o no el hijo que ha tenido por no tener cuidado a un buen chaval que la ama genuinamente y literalmente no ha hecho nada. Y además luego el rockero se pone como muy abusador, maltratador, cringe, así de la nada. Es que yo... no sé. Voy a parar ya porque si digo que me parece todo este meollo que se ha montado, me meten preso. Solo diré que la Nana gótica es el mejor personaje con diferencia. Si el vídeo te ha gustado, dale a like y compártelo con un amigo al que creas que este vídeo le pueda ser de ayuda. O a una amiga para que se ría de las estupideces que estoy diciendo. Así es, me pusieron la correa. Pero bueno, antes de irnos os dejaré con una disertación sobre la masculinidad frágil por parte de mi abuelo Jacinto.
Los hombres no se ponen zarcillos, los hombres se ponen pantalones largos y zapatos medio en condiciones y camisones, no politos, pantalones cortos, zarcillos, tatuajes, que parece un becerro. ¡Venga, hombre! ¿Qué clase de hombre? ¡Es Don Chumba! Ya lo llamo yo, aquí en mi pueblo es Don Chumba. Jota Pelirrojo es mariquita de playa.